Hola mis queridos amigos de la Unión Venezolana Occidental que están allí en la Escuela de Discipulados. Hoy, en esta oportunidad, quien les habla es el pastor Eli Rangel, de aquí de la Asociación Venezolana Suroccidental. Administro el distrito de San Cristóbal I y en esta oportunidad pues Dios nos ha permitido exponerles para ustedes esta clase, la clase del discipulado, y estamos contentos de poder transmitírsela a través de este medio para que usted en su lugar pueda aprovecharla al máximo. En esta ocasión estaremos hablando de la presencia de Dios en la vida de un discípulo. La presencia de Dios en la vida de un discípulo. Y quiero invitarlos allí donde están para que podamos orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Cariñoso Padre, queremos pedir tu dirección en este momento al estudiar tu palabra y darnos los puntos importantes a través del discipulado y la presencia tuya en cada una de nuestras vidas. Bendice a cada discípulo, bendice a cada uno de los que están atentos a esta escuela, Señor, de discipulado en toda nuestra Unión Venezolana Occidental. Bendícenos grandemente, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La presencia de Dios en la vida de un discípulo. Interesante el título, pero vamos a ver enfocado la presencia de Dios en la vida de los discípulos de Cristo, de los discípulos de Jesús en la pesca milagrosa, cuando fue la pesca milagrosa. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, Dios nos llamó y Él nos ha dado sus promesas de confianza al llamarnos. Él nos dice en Isaías 41:9, cuando nos hace el llamado, Él dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Isaías nos alienta a nosotros a saber de dónde el Señor nos ha llamado, a dónde nos ha tomado el Señor para traernos a esta labor tan sagrada como lo es de predicar el Evangelio en todas partes donde nosotros nos encontramos y en todo el mundo. Es así como Dios nos prepara a nosotros, nos llama y Él nos promete, Él nos da una promesa maravillosa que está en Isaías 41:10, que dice de la siguiente manera: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ha prometido estar con su presencia a cada discípulo de esta Unión Venezolana Occidental. Él está dispuesto y lo ha prometido de estar con nosotros todos los días, en cada momento y circunstancia donde nosotros estemos. Y vemos algunos ejemplos, ¿no? Como Dios cuando llamó, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés vivió en una circunstancia importante cuando Dios lo llamó al ministerio y en algún momento de su peregrinación se encontró con Dios. Y Moisés vivía obsesionado por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en la vida de un discípulo, la presencia de Dios en la vida de un cristiano, la presencia de Dios en la vida de una persona que se pone a buscarla incesantemente como lo hizo Moisés, definitivamente jamás será igual. Y eso es lo que Dios nos quiere enfatizar en este momento, porque Moisés vivió obsesionado por estar en la presencia de Dios. Recordamos el momento cuando Moisés se acercó a Dios y él estaba allí, dice Éxodo 33:14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés estaba confiado en la presencia de Dios. Él estaba confiado porque Dios le había prometido que él estaría con él en todo momento. Y nosotros, esas promesas se extienden a nosotros también en nuestra vida. Y en estas clases de discipulado el Señor está con nosotros. Por eso vamos a estudiar en esta hora los resultados que hay de la presencia de Dios en la vida de un discípulo. Los resultados, ¿dónde los conseguimos? Bueno, vamos a ir a la Biblia, a la palabra del Señor,
allí en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, conseguimos uno de los episodios más extraordinarios que tiene la Biblia para referirnos a ese momento cuando Jesús nos llama a nosotros, cuando Jesús nos llama a ser discípulos. En el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaron sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este episodio, sin lugar a duda, nos muestra a nosotros la presencia de Jesús en la vida de los discípulos. Miren los resultados extraordinarios que tuvieron los discípulos cuando Jesús llegó a ellos. Fue incalculable la cantidad de peces que ellos pudiesen haber albergado en sus barcas. Increíble el milagro que Dios hizo a través de los discípulos, pero es la presencia de Dios, es la presencia de Jesús la que da grandes resultados en nuestra vida de discipulado. ¿Qué hace la presencia de Dios en el trabajo de un discípulo? Vimos este maravilloso milagro que Pedro, junto con sus discípulos que estaban allí, con sus compañeros, encerraron gran cantidad de peces. Hay algunos puntos importantes que nosotros como discípulos y aprendices en esta escuela de discipulado necesitamos comprender, necesitamos entender. Y lo primero que nosotros necesitamos entender es que cuando la presencia de Dios está en la vida de un discípulo, cuando esa presencia de Dios está el discípulo buscándola incesantemente, lo primero que hace es que acaba con la rutina fácil y el conformismo negativo. Eso es lo primero que hace, porque mire que los discípulos estaban remendando las redes, estaban decepcionados porque toda una noche habían estado pescando, pero no había resultados. Ellos estaban allí remendando redes, sacando algunas cosas que tal vez estaban enredadas en las redes, pero no habían pescado nada. Ellos estaban en un conformismo tal vez en su trabajo, estaban decepcionados. Pero cuando llegó Jesús, cuando Jesús aparece en la vida de un discípulo, definitivamente cambia el conformismo y el negativismo que nosotros podamos tener como lo tenían aquellos discípulos. Dice el versículo 2 de Lucas 5, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El conformismo de un discípulo, mis queridos, pudiese ser de muchas maneras. Puede ser que un discípulo se pregunte: soy muy pobre y nunca podré lograr grandes cosas. Eso lo podría preguntar un discípulo. Un discípulo pudiese preguntar: tengo muchas limitaciones, por lo tanto no puedo esperar grandes cosas. Eso lo puede preguntar un discípulo. También es que yo soy así, y yo creo que mi genética, desde que yo nací así, yo creo que yo no voy a cambiar. Pero déjenme decirles, mis queridos amigos y discípulos que están allí, que la experiencia bíblica no nos dice nada de eso. La experiencia bíblica dice que cuando Cristo aparece en nuestra vida cambia totalmente el conformismo y el negativismo. Miren lo que le pasó con Saulo. Ustedes recuerdan la historia de Saulo. Saulo de Tarso fue transformado tan pronto encontró la presencia de Dios. Miren ustedes, Isaías fue purificado y transformado por el carbón encendido del altar. También Dios le da a los discípulos, cuando ellos estaban preguntándose, de los discípulos dijeron: verdaderamente estos han andado con Cristo Jesús.
A Moisés se le transformó hasta el rostro por la presencia de Dios en su vida. Y el Hijo del Trueno llegó a ser discípulo amado por la presencia de Dios en su vida. Mi querido discípulo, mi querido alumno de esta escuela de discipulado en toda la Unión Venezolana Occidental, déjame decirte en el nombre de Jesús, mi querido hermano, no laves tus redes antes de tiempo, sin antes experimentar la presencia de Dios y de Jesús en tu vida y en tu trabajo. No podemos permitir eso. No podemos volver a lo mismo de antes. No podemos volver a remendar redes y estar decepcionados allí sin saber antes la presencia de Dios en nuestras vidas. El segundo punto importante en esta clase de discipulado, en el capítulo 5 de San Lucas, es que cuando la presencia de Dios está en la vida de un discípulo, nos impulsa a realizar un mayor esfuerzo. Sería el segundo punto. Nos impulsa a realizar un mayor esfuerzo. Eso lo dice el versículo 4 que leímos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro y echando vuestras redes para pescar. En ese momento que Jesús llega y les dice esas palabras tremendas a Pedro, seguramente ellos estaban preguntándose algunas cosas y dijeron, pero nosotros hemos estado pescando toda la noche. Nosotros somos expertos pescadores y ahora viene a decirnos que volvamos a tirar la red. Nosotros somos expertos, sabemos cuándo hay peces y cuándo no hay. Pero el Señor desafía a Pedro y le dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro. Dios lo mandó a hacer un esfuerzo mayor. Y es interesante cómo Dios lo manda a hacer el esfuerzo, porque mire que también Pablo también tuvo que hacer un esfuerzo. Él tuvo que caer de rodillas cuando se consiguió con la presencia de Dios. Ustedes podrán recordar la historia de los 3 jóvenes hebreos allí ante la estatua de Nabucodonosor. Los 3 jóvenes, después de no adorar la estatua de Nabucodonosor, fueron enviados. Ellos tuvieron que entrar al horno de fuego. Moisés tenía que subir al monte y cada uno de ellos tuvieron que hacer un esfuerzo. Pedro tenía que bogar mar adentro. Y tú y yo, mi querido hermano, ¿qué tendremos que hacer nosotros? Es la gran pregunta. Y tú que estás allí viendo esta clase, pues debe preguntarte también, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Si todos han hecho un esfuerzo según lo que dice la Escritura, y nosotros también tenemos que hacer un mayor esfuerzo en el discipulado. El tercer punto que relata este texto maravilloso, esta historia extraordinaria de la pesca milagrosa, es que nos motiva a trabajar en el nombre de Dios y para su honra y su gloria. Él nos motiva para que nosotros le demos su honra y su gloria a trabajar. No trabajar para los hombres, no trabajar para alguien, sino nos motiva a trabajar para darle honra y gloria solo a Él, porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria y el poder desde ahora y por siempre. Ese es nuestro Dios y al cual nosotros incesantemente buscamos su presencia. Dice el versículo 5 en el texto del capítulo 5 de San Lucas, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y a mí me gusta como lo dice aquí la Nueva Versión Internacional. Este texto, el versículo 5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas confiando, mire que hay una diferencia entre esta versión, dice, mas confiando en tu palabra, echaré la red. Aquí dice en la versión 60, mas en tu palabra echaré la red. Pero aquí hace un énfasis la Nueva Versión Internacional,
mas confiando en tu palabra. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, si nosotros nos afianzamos en lo que dice el dicho de Dios, los métodos de Dios, entonces nosotros podremos alcanzar el éxito que Dios nos ha propuesto en la salvación de las almas. Es por eso que esta palabra que escucha Pedro y dice, en tu palabra, confiando en tu palabra, nosotros echaremos la red. Porque de Él, como dice la aplicación, que debemos darle toda la honra y la gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Romanos 11:36, y a Él es el que rendimos todo homenaje, toda gloria por los siglos de los siglos. El cuarto punto, mis queridos oyentes, es que acaba con la improductividad y garantiza abundante cosecha. Acaba con la improductividad y nos garantiza una grande cosecha. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía. Miren ustedes el éxito que ellos tuvieron, que hasta las redes se rompían. No sabemos, mis queridos, no calculamos cuando la presencia de Jesús está en el discipulado, cuando la presencia de Dios está en el discipulado, cuando la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. No podemos calcular el éxito. Las redes se rompían, dice literalmente la Sagrada Escritura, que la red se rompía. No sabemos cómo será la gran cosecha que Dios está preparando para que su pueblo pueda recogerla. No sabemos qué va a pasar con cada uno de nosotros cuando nosotros anhelemos la presencia de Dios en nuestro ministerio, en nuestro discipulado, en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, en nuestra empresa, en cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo diariamente. De seguro que será incalculable la gran cantidad como le fue con los discípulos. El quinto punto que se deriva de esta historia es importante resaltarlo, y es que destruye con el egoísmo y permite pensar en los demás. Es interesante que destruye el egoísmo y permite pensar en los demás, como dice el versículo 7, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y dice, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren ustedes qué enseñanza tan poderosa, cómo ellos no se conformaron con lo que habían agarrado para ellos. El egoísmo no estaba entre ellos. Ya la presencia de Jesús estaba con ellos y ya había desaparecido ese egoísmo de Pedro, de Juan, de los que estaban en la pesca. Habían desaparecido, y entonces Dios les pone en su corazón que le hagan señas a los demás para que ellos puedan disfrutar también de la recompensa o de la gran cosecha de la pesca milagrosa. Ellos no solo atesoraron, acapararon para ellos solos la gran pesca, sino que compartieron a otros. Y eso es lo que acaba este relato cuando dice que hicieron señas. Nos saca el egoísmo de nuestro corazón. También podemos poner a participar a otros, a compartir con otros. Qué maravilloso, qué extraordinario se deriva de este texto que nosotros debemos aprender en el discipulado. Nosotros como discípulos debemos sacar el egoísmo de nuestra vida. Debemos sacar eso que todos tenemos, porque todos somos egoístas, celosos, envidiosos y orgullosos, pero el Señor quiere sacar eso de nuestro ser para poder expresarles a otro, para poder compartir con otro la gran cosecha que Dios nos quiere dar a nosotros. El punto número 6 de esta clase es: nos humilla y nos permite reconocer nuestra condición. Oye, eso se deriva allí en el versículo 8 del relato. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren el reconocimiento que hizo Pedro. Pedro reconoció que no podía él por su propia cuenta, que él no lo había hecho, que él era un experto pescador, pero que ahora, ante la presencia de Jesús, solamente tenía que reconocer que él no era nada, que él era un pecador,
que él no valía nada, pero Jesús estaba allí con él y ahora tenía que reconocerlo, reconocer cuál es nuestra condición. Si nosotros reconocemos nuestra condición, Dios seguirá obrando poderosamente. Y una de las condiciones que todos los discípulos y todos los cristianos, toda la hermandad, cada iglesia debe reconocer es la condición en que nosotros estamos. Y es una condición natural que el pecado ha manchado nuestra vida. El pecado, reconocer que nosotros somos pecadores y nosotros no podemos con ese pecado avanzar en el discipulado. Tenemos que despojarnos, como decía Pablo, del peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, para ir liviano, para poder ejercer esa fuerza en el discipulado y poder conquistar los corazones de los cuales Jesús nos ha pedido a nosotros. Por eso también vemos la historia de Moisés. Moisés reconoció su condición y él dijo en Éxodo 3:11, la entrevista de Dios allí en la zarza, dice que Moisés exclamó: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Mire, reconociendo que nosotros somos flacos, que nosotros somos débiles, pero que en medio de esa flaqueza y en medio de la debilidad nosotros nos podemos fortalecer con su poder, porque el poder de Dios manifestado en su presencia definitivamente transformará nuestras vidas para ejercer un discipulado como nunca antes se ha visto, como está prometido en la palabra de Dios y en el espíritu del profeta hablando a esta iglesia, como nos habla de manera especial. Y el punto número 7, mis queridos, dice la declaración: solo la presencia de Dios nos puede convertir en discípulos positivos. Discípulos que vamos hacia adelante aunque todo vaya en contra, aunque las circunstancias, aunque los embates de esta vida nos quieran interponer, nosotros debemos ir adelante positivamente. Si algo sale negativo, nosotros vamos positivo, nosotros siempre adelante, marcando la diferencia en tiempos de crisis, porque estamos en tiempos de crisis, pero el Señor nos va llevando hacia adelante y en su palabra nosotros podemos conquistar. Así como Pedro y aquellos que estaban con Jesús pudieron experimentar la presencia de Jesús en su vida. Pero Jesús le dijo a Simón, el versículo 10 y 11, no temas, desde ahora, le dice Jesús a Pedro, serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Miren ustedes cómo Jesús llama al discipulado. Miren cómo Jesús le muestra el portentoso poder que Él tiene para obrar de una manera sencilla allí en medio de las circunstancias, de la incertidumbre que tenía Pedro y sus amigos decepcionados. Tal vez usted y yo en algún momento nos hemos sentido así, decepcionados, fracasados porque tal vez los resultados planificados no salieron como nosotros pensábamos. Y es a veces engorroso y poder continuar, uno como que ya quiere tirar la toalla. Pero déjenme decirle, mis queridos, que en la presencia de Dios, en la vida del discipulado, definitivamente más nunca volveremos a ser igual. Y eso es lo que Dios quiere, eso fue lo que pasó. Los discípulos ahora no tenían que volver a remendar redes, los discípulos no tenían que volver a su trabajo antiguo, ahora los discípulos tenían que ser pescadores de hombres. Ahora Dios los llamó al sagrado ministerio, los llamó a salvar vidas, los llamó a enfrentar el enemigo para arrebatarle las almas al enemigo. Es la misma misión que se nos otorga a nosotros, es el mismo mensaje que hay que entregar en este tiempo, es la misma misión que tenemos al mundo por alcanzar y es el mismo método que Dios utiliza, el método de Cristo para poder alcanzar a todas las personas que Él nos ha provisto en este tiempo. El Señor quiere que nosotros, así como los hombres del pasado, como estos discípulos, así como Saulo de Tarso, que se levantó y le dijo al Señor, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es así como Dios también a través de Moisés dijo, ahora pues ve y yo estaré contigo y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas
de hablar. Esa es la gran comisión que el Señor nos da. Dice la mensajera del Señor, Elena G. de White, en Mensajes para los Jóvenes, la página 164, dice: la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y el hinchimiento del vacío con la gracia del Espíritu Santo. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza y libertad del pecado. Es así como el Señor nos quiere preparar. Un texto más de Joya de los Testimonios, la página 71, el tomo 7, dice: cuando el Salvador habita en nosotros, su fuerza viene a ser nuestra, su verdad es nuestra capital y ninguna injusticia se advierte en nuestra vida. Llegamos a poder decir palabras oportunas a quienes no conocen la verdad. La presencia de Cristo en el corazón es una potencia vivificadora que fortalece todo el ser. Mis queridos, Dios quiere que nosotros podamos ser discípulos con su presencia en nuestra vida. Si su presencia está con nosotros, la garantía está segura. La cosecha estará segura para nosotros. Lo que hagamos en esta obra maravillosa de predicar el Evangelio estará seguro porque el Señor lo ha prometido. Él estará con nosotros. Y tú y yo hemos sido llamados a esto para poder capacitarnos, para poder henchirnos del poder de lo alto y poder terminar la predicación del Evangelio. Quisiera usted, mi querido amigo y compañero, estar dispuesto a aceptar el mensaje de Dios, estar dispuesto a aceptar el desafío de Dios para este año, estar dispuesto a aceptar los programas que Dios ha diseñado para que nosotros podamos llegar a aquellos que tanto lo necesitan. Quisiera usted también, junto conmigo, ponerse en las manos de Dios y pedir como nunca antes su presencia en nuestra vida. Quisiera usted, yo te invito en el nombre de Jesús a que oremos para que su presencia pueda estar con nosotros. Cariñoso Padre, en esta hora te damos gracias porque la presencia tuya en nuestra vida, en el discipulado, Dios, en el cristianismo, en nuestra iglesia, pudiese cambiar definitivamente el destino de nuestras vidas. Permite, oh Dios, que tu presencia esté con nosotros y más nunca volvamos a ser igual en este discipulado. Ayúdanos a cumplir la meta que tenemos, la misión que tenemos para conquistar almas para el reino de los cielos. Te lo pedimos sabiendo que nos escuchas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.